señores, y muchísimas gracias, como siempre, por acudir una vez más a la llamada del cocherito. En esta ocasión, con el coloquio que vamos a tener con el maestro David de Miranda. Bueno, ya me pueden perdonar porque tengo una voz bastante casada. Bueno, y perdón por el retraso, pero dependemos de los aviones. Y el avión ha llegado pues, a 20 y 25, hemos cogido el coche y hemos venido corriendo, y bueno, aquí estamos. Y agradecer al maestro que haya tenido la gentileza de venir. Viene de Málaga, de recoger el estoque de plata al triunfador de la Feria de Málaga, y mañana sale para Guadalajara, me parece, ¿no? Para Ciudad Real, también a recoger todo. O sea que hemos pillado entre dos viajeros. Bueno, pues yo voy a hacer una introducción, como siempre, una presentación del maestro, y luego a Héctor, lo que conoce el miembro de la Junta Directiva, va a hacer, pues va a llevar el peso de la entrevista, ¿no? Bueno, David Pérez Sánchez, que es así como se llama el maestro, nació en Trigueros, en Huelva, en septiembre del 93, tiene ahora mismo 33 años. Y la primera pregunta que yo le quiero hacer, más que pregunta, curiosidad que tengo, ¿por qué de Miranda? ¿Por qué se ha puesto en los carteles David de Miranda? Buenas noches a todos. En primer lugar, para mí es un honor estar aquí con vosotros. Y bueno, el de Miranda viene porque donde empecé a querer ser torero era en una tierracita que tiene mi tío, una finquita, tiene una punta de vaca, y la finca se llama Miranda. Y cuando yo empecé a querer ser torero, entre los profesionales, para ubicarme y referirse a mí, me decían David de Miranda, y bueno, pues me pareció bonito, además un guiño a mis raíces, a donde yo empecé a querer ser torero y pues se me quedó, y me resulta bonito. Muy bien, muy bonito, la verdad que sí. Bueno, pues David, el maestro, debutó, dio sus primeros capotazos a una becerra con 18 años, ¿no? No fue de los más jóvenes en empezar en esto, hay chavales ahora que están empezando con 14, 15. Y luego debutó como novillero con picadores en Huelva, en su ciudad natal, no, porque nació en Trigueros, pero vamos, en su ciudad de origen. El año 14, cuando tenía 21 años, con novillos de Martín Lorca. En la terna le acompañaban dos novilleros entonces, casi olvidados, pero entonces de mucho tirón, que se acordaron ustedes, Posada de Maravillas, que era uno de ellos, y Lama de Góngora, que era el otro. Bueno, tuvo un éxito extraordinario con los novillos, cortó 3 orejas y salió por la puerta de frente. Estuvo 3 años, David de Miranda, como novillero, con éxito, y tomó la alternativa también en Huelva, en agosto del año 16, con 23 años. Su padrino en aquella ocasión fue José Tomás. Ha sido de las pocas alternativas, yo no sé si la única, pero de las muy pocas, Ha dado 3. ha dado 3, que ha dado José Tomás. Y tuvo como testigo a López Simón. Bueno, David de Miranda cuajó el toro, un toro de Victoriano del Río, que se llamaba Distante, hizo una soberbia faena, y que le valió las 2 orejas y la salida a hombros por la puerta grande, ¿no? Yo iba a contaros una anécdota, que ya no la cuento, bueno, sí la cuento, pero no es verdad. No es verdad porque me ha confirmado el maestro que no es verdad, que no se dio. Pues le sacaron a hombros por la puerta grande, pues ahí todos aficionados, las multitudes, y en la puerta grande de la plaza de Huelva tiene un tabladillo, yo estaba ahí, no es alternativa, pero estaba varias veces, tiene un tabladillo, donde se los voy a poner los fotógrafos, que está más bajo, ¿no? Y ahí la muchedumbre pues empujó y le dio un golpe en la cabeza que le dejó medio aturdido. Eso es lo que yo había oído, pero me ha confirmado que no es verdad. Que no ha sido ningún golpe, que ya estaba avisado y que agachó la cabeza para no despertarse allí en la banda. Bueno, confirma la alternativa en Madrid, en el San Isidro del 19, con toros de Juan Pedro Domecq, teniendo al Juli como padrino y a Paco Ureña como testigo. El toro de la alternativa se llamaba Molador, no Volador. No fue un toro bueno, fue un toro desgastado, de un cuarto de embestida, sin ninguna posibilidad de faena. Y bueno, no tenía emoción.
Pero sin embargo, el sexto toro, el último, que toreó David de Miranda, se llamaba Despreciado, y fue un toro bravo, un toro fiero, repetidor de muchas embestidas, y David estuvo sublime en esa faena que hizo. Tanto en derechazos en redondo, que dio muchos, como sobre todo en los naturales que dio al toro, que fueron los naturales de verdadera esencia. Estocada hasta la yema, hasta la bola, el público enloquecía en los tendidos y le sacaron a hombros. Ya estaba también avisado de la puerta al grito de torero, torero, torero. Bueno, y luego al mes siguiente, pues esto fue en julio, me parece, ¿no? En agosto, confirmó otra vez la alternativa en Nimes, en una corrida muy peculiar, una corrida de 8 toros y 4 toreros. Y David de Miranda cortó 2 orejas al primer toro, que era de Jandilla, y salió a los también. Es decir, pues ha tenido una carrera extraordinaria. Bueno, algunos aficionados y críticos dicen que David de Miranda, que ha hecho una grandísima temporada en el 2025 y que ha sido la revelación de la temporada, ¿no? Yo estoy de acuerdo con la primera afirmación, que ha hecho una grandísima temporada en el 2025 sin ningún género de dudas, pero que ha sido una revelación, yo creo que no, porque creo que David de Miranda llevaba ya muchos años atrás revelándose como un gran torero, y a las estadísticas me remito, ¿no? Pues fíjense, desde el año 2016, que fue el año que tomó la alternativa, hasta finales del 24, David de Miranda ha toreado 102 corridas y cortado 204 orejas y 10 ramos. Es decir, un promedio de 2 orejas por corrida. Ahí está. Ya que ya venía revelándose como figura antes del 2025. Sí que estoy de acuerdo en que 2025 ha sido la temporada donde David de Miranda ha explotado en las grandes plazas, ¿no? En esta temporada ha hecho el pasillo en 23 ocasiones, en el año 25, y ha cortado 61 orejas y un ramo. Sale casi a 3 orejas, 207 orejas por corrida. Esto es una verdadera barbaridad, ¿no? Entonces, efectivamente, después ha explotado en todas las plazas, ha sido el gran triunfador del año 2025, así se lo reconocen en Málaga, donde, bueno, Málaga fue quizás su éxito más sonado. Yo quisiera brevemente, para no aburrirlos, leer un poco todos los grandes éxitos que ha tenido en este año 2025. Empieza saliendo por la Puerta del Príncipe en la Feria de Abril de Sevilla. Luego corta 2 orejas en Soria. Después de Soria corta 4 orejas en Huelva. De nuevo otras 3 orejas en Huelva, porque todavía 2 días seguidos. 3 orejas en Málaga, que ha sido probablemente la faena más sonada y más aclamada por todos los medios. 3 orejas en Almería y 4 orejas y rabo en Linares. Luego ha toreado finalmente la temporada en Perú, estaba en la Feria de Hacho, en Lima, sustituyendo a Morante. Por ese motivo tuvimos que desplazar el primer coloquio que teníamos programado el 28 del mes pasado a la fecha de hoy. Y hace cosa de un mes y medio, pues terminó el apoderamiento con José Luis Pereda. Y ahora mismo está a la espera de buscar un nuevo apoderado, ¿no? ¿Cómo va ese tema, maestro? ¿Nos puede decir algo del nuevo apoderado? Bueno, la verdad que me gusta hacer las cosas bien, con calma, en un momento de mi carrera clave, muy decisivo y delicado también. Y bueno, de las opciones que tengo todavía me falta información de algunas y bueno, entre viajes a Perú y también recuperándome físicamente, que el final de temporada me perdí 3 corridas y he sufrido otra voltereta en Lima y vengo con el cuello fastidiado y ando pues liado de médicos y pruebas y con la agenda de premios, gracias a Dios también que tengo, pues lo tengo un poquito ahí parado a la espera de terminar de tener todas las conversaciones y todas las cartas sobre la mesa y elegir, pues creo que
pues pensando en mí, en lo que pueda ser lo mejor para mi carrera, en mi futuro, y así lo haré cuando lo crea necesario, lo tenga claro. Estupendo. Bueno, pues sin más preámbulos, ya conocen al torero, no porque yo haya hecho una pequeña semblanza, sino porque supongo que leerán los periódicos y estarán al tanto. Aitor pues, va a comandar la entrevista formal, con esta pequeña entradilla que suelo hacer yo con el torero. Así que adelante. Pues yo como hacemos con la mayoría de los toreros que pasáis por aquí, siempre me gusta, ¿no? Y creo que a la gente también, el conocer vuestra historia. Quiero que me cuentes cómo son los inicios de David Miranda, cómo empieza, al margen del nombre artístico, ¿no?, que ya hemos conocido, pues cómo empieza David Miranda en Huelva, un torero que a día de hoy es el buque insignia de esa provincia en lo que se refiere al torero a pie. Y me gustaría que me cuentes un poquito pues cómo son esos primeros pasos, ese inicio, porque tu carrera como novillero fue súper rápida, súper brillante. Pues sí, es verdad que me costó decidirme el querer ser torero porque en la provincia de Huelva, que actualmente pasa, no hay escuela taurina. Entonces, pues no tenía esa vía, digamos, por la que iniciar la carrera. Y bueno, aparte mi pueblo, en Trigueros, tradicional de capeas, y a mí pues me gustaba mucho de adolescente, de joven, pues salir, hacer recortes, incluso saltar las vacas, me divertía. Y aparte pues ya en casa de mi tío, como he comentado, por la cual me viene el nombre de Miranda, pues ahí empecé ya un poco más serio. Crearon en Huelva, en 2011, crearon un certamen que se llamaba Huelva Busca un Torero, y ahí es donde encontré esa vía por la que empezar ya a tomármelo más en serio, y me dediqué pleno en cuerpo y alma y hasta el día de hoy. ¿Y cuál es el momento en el que uno dice, oye, voy para adelante y me lo voy a empezar a plantear ya en serio? Porque ahí es cuando las cosas se ponen reales, se ponen de verdad. Y yo sobre todo siempre os pregunto el momento en el que llegas a tu casa y lo dices, porque eso es como el momento en el que la mayoría de la gente, os acordáis, incluso muchos no lo decís por miedo y acaba dejándose caer. Bueno, sí, es verdad. Yo de muy niño tenía quizá esa llama dentro, ¿no? Pero por respeto a la profesión, por inconscientemente saber lo que significa y lo que implicaba ser torero, me costaba mucho decir la frase de que quería ser torero. Por eso pues nunca lo dije abiertamente en casa, y ya cuando tuve más conocimiento, pues me lo tomé en serio y tomé la decisión de querer ser torero, ya consciente de lo que implicaba esa frase y consciente de la implicación y el compromiso que yo adquiría diciendo que quería ser torero, ¿no? Y gracias a Dios, por lo que sentía dentro, ¿no? Sentía esa llama viva dentro de mí, que no sé, había algo que intuía, que tenía cosas dentro que decía en los tentaderos de Tapia, y ahí pues fue cuando decidí pues tomármelo al 100% y querer ser torero. Porque ¿de qué forma aprende uno cuando no tienes las facilidades? Porque dentro de que, claro, aquí en el norte, cuando escuchamos Andalucía, pensamos en que allí es, claro, viviendo aquí, como decíamos antes en el coche, las trincheras, ahí suena como que todo es toros, desde nuestro punto de perspectiva, desde aquí, ¿no? Quiero que me cuentes un poco cómo se forja uno, porque es mucho más sencillo cuando hay un ambiente mucho más taurino, como puede ser en Salamanca, Sevilla o Madrid, en el que hay muchísimas más cosas alrededor, al margen de lo que pasa en la feria de San Isidro o en las ferias que hay durante el año a lo largo de las temporadas taurinas, ¿no? Pues sí, es verdad que pertenecer al sur, tenemos esa suerte, ¿no?, de estar rodeado de ganaderías, bueno, yo empiezo en La Tapia. Empecé en mi pueblo, yo soy de Trigueros, y en la provincia de Huelva pues tenemos 8 o 10 ganaderías, y sin moverte de allí pues prácticamente tentábamos todas las semanas en 3 o 4 tentaderos, ¿no? Y eso pues me venía muy bien para evolucionar, para desarrollar técnicas y bueno, poco a poco pues ir aprendiendo el oficio de ser torero. O sea, que eres igual de las últimas generaciones que han hecho la Tapia, porque ahí ya quedan muy pocos. Sí, lamentablemente, porque yo recuerdo de mi generación íbamos a La Tapia y teníamos que salir a lo mejor 2 o 3 chavales por vaca, porque no había vacas para tantos chavales, ¿no?
Y hoy en día pues sufrimos el día tentaderos y se van vacas pues sin tapias que la aprovechen y la apuren, ¿no? Como pasaba y sucedía cuando yo empecé. ¿Cómo recuerdas la primera tarde en la que David Miranda... esa tarde, como siempre se dice, es una navaja de doble filo. Porque si sale bien, normalmente soléis continuar, y si sale mal, empiezan las dudas. Yo empecé, el debut en público fue en Paterna del Campo y mi debut de luces en Huelva, en aquel certamen de Huelva Busca un Torero, que fui el triunfador. Y bueno, pues lo recuerda pues, con mucho cariño, con mucho añoro, ¿no? Por esos sentimientos que uno tiene cuando da esos primeros pasos, ¿no? Con esa bisoñez y la ilusión de un niño que no era tan niño, pero sí desconocía, ¿no? Y el desconocimiento pues hacía que tuviese esa virginidad, por así decirlo, de la profesión, y iba allí pues con el alma pura de decir, bueno, sin intereses ninguno, ni económico, ni ganadero, solo con la ilusión de cumplir un sueño, ¿no? Que se cumplía aquella tarde que debutaba. Eso cambia, ¿no? Imagino, a lo largo de los años, el tema de que te cambia la perspectiva. Ya no vas con esa pureza, ¿no? Que tienes cuando eres más niño y ves un poco el mundo del toro desde dentro, que es mucho más diferente, ¿no? Sí, lamentablemente, porque es verdad, al final siempre tenemos ese punto de romanticismo, si no, no te jugarías la vida por todo el dinero del mundo, ¿no? Pero es verdad que ya cuando vas avanzando en la profesión, pues empieza a haber intereses, ¿no? Y en todos los sentidos, en lo económico, en carteles, en ganadería, y eso pues ya en cierto modo es bonito por ser capaz de defender ese tipo de cosas, pero también es feo, ¿no? Porque intereses, cuando te estás jugando la vida, pues suena feo, ¿no? Y es verdad que bueno, ante todo pues somos unos enamorados de nuestra profesión, unos privilegiados y hacemos esto porque queremos, porque amamos la profesión y nos consideramos privilegiados. Volviendo a la etapa más joven, sin caballos, ¿cómo recuerdas esa época? Porque Andalucía tiene una cosa que es que sin caballos, más o menos, hay festejos, pero con caballos no hay prácticamente nada. O sea, ahí es país casi, como quien dice, se os echa, sí que se tocará con el circuito de novilladas de Andalucía, hay más cosas, pero sigue habiendo muchísimas casas, sobre todo de novilladas, ¿no? Y quiero que me cuentes un poco la etapa sin caballos, porque normalmente es la etapa más bonita, la que hay más triunfos, más actuaciones con más plenitud, quizá, como decíamos antes, ¿no? Como tenéis esa pureza todavía, ¿no? Está uno más tranquilo, más suelto, más solvente, y siempre se dice que es donde más disfrutáis. Sí, se disfruta mucho. Yo toreé poco sin caballos, porque no hay tampoco mucho. Yo no pertenecía a la escuela taurina, y eso pues en cierto modo yo me alegro de haber sido un poco autodidacta, porque creo que mantienes intacta tu personalidad. No quiero decir con esto que esté en contra de las escuelas, porque yo las eché en falta, ¿no? De haberlas tenido cerca para haber empezado mi carrera más antes. Pero sí que es verdad que pues, toreé pocas novillas sin picadores por ese hecho de no haber estado en escuela taurina. Y lo recuerdo pues bonito, ¿no? Con esa ilusión de la familia, con la ilusión que se vivía esos primeros paseillos. En mi casa pues esas novillas primeras pues se tomaban como un día festivo, ¿no? Y es algo muy bonito, ¿no? Y se recuerda pues con mucho cariño. ¿Dudaste en moverte de zona? Porque los toreros, cuando no tienen escuela taurina cerca, se van a otros sitios, ¿no? Se van a Salamanca o se van a Madrid, a estas escuelas más fuertes. ¿Dudaste en algún momento de ese...? No, yo no, la verdad que no lo dudé, porque rápido caí en manos de profesionales. Me apoderó Jorge Buendía en la tapia, haciendo tapia en la ganadería de Cuadri además. Me apoderó y ahí pues tampoco eché en falta ese arropo de una escuela, ¿no? Y aparte pues, como te he comentado antes, pues también tenía esa parte de mantener la personalidad y tener... No le eché en falta, ¿no? Jorge me movía, montaba sus novilladas y bueno, creo que me hizo una trayectoria de novillero impecable, ¿no? Y
no necesité de moverme para torear, además de pertenecer, como ya hemos comentado, a una zona de mucha ganadería y allí pues tenía una preparación extraordinaria. Pero ¿cuál es la ganadería que más pisas? Cuadri, ¿no? También se hablaba de que está muy vinculada, ¿no? a tu carrera. ¿Cuáles son las ganaderías que más pisa David de Miranda o que más ha pisado a lo largo de su trayectoria? Porque Cuadri siempre es una ganadería que se te ha vinculado mucho. Sí, allí me he hecho de novillero. Don Fernando me ponía delante de todas las vacas en la tapia y no iban chavales. Allí estaban todas las ganaderías, se llenaban, pero allí había poquito. Y don Fernando me llamaba, me dice, David, y con cariño, y me llamaba él personalmente y me invitaba a todos los tentaderos de tapia y me ponía con la muleta a todas las vacas. Y lo recuerdo con mucho cariño, tanto Cuadri como Millares y las ganaderías de mi pueblo concretamente y de las de la provincia, pues voy mucho. La verdad que voy mucho a Villa Marta, la ganadería de Federico Molina, a Domínguez Camacho, a Macandro, bueno, las ganaderías de la provincia las piso mucho y tenemos suerte, ¿no?, de estar allí, que tenemos la ruta del toro muy cerca y hacemos muchos tentaderos por allí. Además, en una encerrona que hiciste en Huelva, hiciste un pequeño homenaje a esas ganaderías porque lidiaste muchas de estas que acabas de mencionar aquel día como un pequeño, no sé, homenaje a otras ganaderías que en su día fueron las que te curtieron, ¿no? Sí, ya lo hice en Palos, lo hice en pandemia, fueron años difíciles para todos los ganaderos, como sabemos, y llevé un toro de cada ganadería de Huelva y maté 6 toros en solitario. Y hace un año lo hice en Huelva, pero no, algunas ganaderías pues no tenían toros y para Huelva, que ya era una plaza un poco, bastante de mayor responsabilidad, y tuvimos que tirar de otras ganaderías. Vino Vitorino, Villa Marta, Domínguez Camacho, llevé un toro de Santidomé por aquello de las 2 orejas al toro Tabarro de Sevilla. Y bueno, fue una tarde también muy bonita con un guiño especial a mi tierra, ¿no?, que también se han portado siempre conmigo los ganaderos. Ahora, ¿cómo era un tentadero en Cuadri? Porque esto me produce mucha curiosidad, porque como dices, eso es una ganadería nada sencilla y curtirte ahí es que tiene que ser dificultad máxima. Una vez ya eres capaz de sobrepasar esos obstáculos, muy grandes tienen que ser los que vengan después para no ser capaz de sobrepasarlos. Pues sí, son de los tentaderos que como torero te aportan mucho, porque son vacas fuertes, vacas exigentes, vacas que tienen embestidas de toro, y cuando vas allí, siempre lo decimos en compañeros cuando vamos, que a la ganadería de Cuadri no puedes ir a prepararte, tienes que ir preparado, porque salen vacas pues exigentes, con esa responsabilidad, o sea, con esa exigencia que tiene esa ganadería, y bueno, pues la verdad que son tentaderos que te aportan mucho, porque te exigen y cuando te pones y le pisas en los terrenos, le haces las cosas bien, es un encaje también que te hace pensar mucho en la cara de ellos y cuando piensas pues te hace evolucionar y crecer como torero. Ahora quiero que me cuentes la etapa con caballos, porque esa generación, salís muchos toreros que hoy en día, bueno, Rocarrey está también cerca de esa generación, está la Madongra, pues hay Maravillas, Marea, o sea, erais muchos toreros con muchísima capacidad que os juntasteis en una generación, yo creo que de los últimos años, de las más fuertes, ¿no? Y era súper difícil, entre comillas, salir con fuerza porque erais todos con tanta categoría que no sé si había sitio para tantos. Sí, es verdad, yo lo he pensado mucho en mi carrera. Hubo una etapa ahí que había 7, 8 chavales que salían todos los días a batirse el cobre, como se dice, ¿no? Y a mí me pesaba aquello, a mí me pesaba porque tenía que salir todas las tardes pues igual que ellos y yo, pues, por lo que te he comentado de torear pocas novilladas sin picadores, pues veía que tenía menos oficio que muchos de ellos, ¿no? Pero iba también pues, con esa... Creo que también yo pienso que los chavales tampoco tienen que saber tanto, porque al final aprenden a defenderse y para ser torero pues la realidad es que los toros tienen que coger, que te tienes que poner ahí y eso a mí me vino bien. Esa inexperiencia que tenía pues me venía bien en ciertos momentos para tirar de la única arma que tenía, que era el valor, y me ponía allí y le ponía la muleta a todos los toros por delante y me servían muchos toros, muchos novillos por eso.
Porque el valor cambia cuando uno sufre percances de la gravedad que ha sufrido, que luego hablaremos, porque el de toro quizás es el más, no a nivel de cornada, ¿no? Lo que es una herida por asta de toro más fuerte, ¿no? Pero luego lo que derivó, que luego hablaremos de ello, ¿te cambió mucho el sentido del valor después de todo aquello? Porque desde fuera la sensación ha sido de que ha sido más, todo lo contrario, pero desde dentro imagino que ha tenido que haber una batalla interna terrible. El valor es algo que tiene matices, ¿no? Está también la responsabilidad, el compromiso, todo eso lo abarca el valor, ¿no? Cuando, lógicamente, pasamos miedo pues, todas las tardes, pero hay tardes en las que el compromiso es mayor y quizás ahí el miedo es menor, porque tienes mayor compromiso, porque tienes mayor responsabilidad y ahí pues quizás es menor. Lógicamente pues los percances, cuando te dan un cate fuerte, pues pasan muchas cosas por la cabeza, cuando ves la muerte de cerca, cuando ves que te has podido quedar en una silla de ruedas, te has podido... eso te gasta mucho valor. Lógicamente es necesario el valor para crecer, para evolucionar y bueno, dicen que a mí me cuesta y no me gusta que me pongan ese sello de toro de valor porque la verdad es que paso mucho miedo y bueno, espero que me dure mucho el que tenga. ¿Dirías que pasas el mismo vídeo que antes? ¿Más? ¿Menos? Diría que más. Esa bisoñez de novillero te hace, pues, esa inexperiencia, vas a muchas novilladas sin saber a lo que vas y matabas a auténticas corridas de toros por ahí. Pero como vas sin saber pues, a lo que vas, pues no tienes esa responsabilidad y con el paso del tiempo pues vas adquiriendo mayor responsabilidad, mayor compromiso, los públicos te va conociendo, también te va siguiendo. Es bonito, pero a la vez pues también los miedos es mayor porque ahora, por ejemplo, en la etapa que está en mi carrera, ya va a empezar en un nivel de exigencia, ¿no? Y de cada tarde y todas las tardes no se pueden conseguir cosas grandes porque es imposible, ¿no? El toreo es así, pero eso pues te llena de dudas, de incertidumbre y de miedos. Ahora, en Huelva pasas un miedo más, no sé cómo decirlo, claro, puede ser un miedo especial en el sentido de que es tu, como dice, tu territorio, ¿no? Pero también tienes una presión terrible de que te la has puesto tú, porque has triunfado casi todas las tardes. Y imagino que eso también implica un plus. En Huelva, al margen de que tú eres de tu tipo de ferias de la misma categoría de Huelva, pero ahí tienes una responsabilidad mayor, porque es que los triunfos tuyos son constantes. O sea, cada tarde ha sido un triunfo. Huelva siempre me llena de responsabilidad, de compromiso, pero es verdad que esa responsabilidad, ese compromiso y los miedos que paso en la plaza de Huelva también me han mantenido vivo como torero en muchos momentos difíciles de mi carrera, que he toreado poco. Huelva para mí siempre ha sido la meta, el objetivo a conseguir, el llegar preparado, el mantener la ilusión en los inviernos y además ha sido capaz de ese compromiso y esos miedos sacar lo mejor de mí. Cada tarde, cada temporada que pasaba me veía anunciado en Huelva con figuras del toreo, pues hacía que tuviese que dar una vuelta de tuerca más, ¿no? a mi toreo y es bonito de haber tenido esa plaza talismán que para mí pues, ha sido Huelva en mi carrera por las circunstancias, por pertenecer a aquel rinconcito tan bonito de Huelva y ha sido la plaza que me ha mantenido vivo. O sea, tantas puertas grandes nunca te has dado con el tablado. No, es verdad que hay curioso, no sé por qué está, pero justo en la puerta grande hay un escalón y nos tenemos que prácticamente bajar y pasar casi andando y como no estés pendiente te da, pero bueno, a mí no me digo. Allí tomas la alternativa y quiero que me cuentes cómo se fragua, porque una alternativa con José Tomás no es una alternativa al uso, es una alternativa diferente y más en aquella época que era la época en la que José Tomás hacía esa corrida anual, que era un auténtico acontecimiento, que se vendía todo en cuestión de 15 minutos y que tenía sus requisitos diferentes al resto de corridas. Bueno, como bien dice, ahí el maestro José Tomás pues, estaba toreando poco y una de las condiciones que ponía era no habría carteles y la empresa pues, se lo propone
Y sé que el maestro pues indagó un poco sobre mi trayectoria, su entorno pues preguntó que sí, lógicamente sí, si había sido un chaval y había tenido una trayectoria importante y era serio y había tenido las cosas bien hechas. Me consta que preguntó, le ilusionó. Creo que vio condiciones en mí también, porque creo que no quería dar una alternativa así porque sí, y por eso me la dio. Y además solo ha dado tres alternativas, como he comentado antes, fueron Diego Silvetti y José María Soler, actual banderillero, y la mía. Así que bueno, para mí es un privilegio, la verdad que lo llevo con la gala y con orgullo, tener como padrino el maestro José Tomás. ¿Los días previos tuviste algún tipo de relación con él, que muchas veces pasa, ¿no? Que se echan un cable y tal? No tuve relación, la única relación que tuve con él ha sido ya años después, cuando tuve el percance de toro, me llamó y estuvimos hablando y la verdad que han sido las llamadas que más me han emocionado. Y sí que en la tarde pues, fue especial, recuerdo que me llamó en el paseillo, él decidió, hay una foto que no es la foto típica de alternativa porque me estrechó la mano, no quería dar abrazos. Me lo dijo él antes de hacer el paseillo, además que me pidió dejarnos las monteras puestas. Y bueno, fueron detalles y decisiones también de él y también las hicieron, creo que esa foto única. Todos los compañeros pues tienen quizás pues, el estrechón de mano, la montera quitada y también le hace con su personalidad. Pero si más nervios llevas a una alternativa, esos son más que venga el padrino y te vaya diciendo las condiciones. No, además de llegar al patio de caballo, le deseé suerte y cuando ya pasé de largo me llamó, David, perdona. Y claro, llegas allí, el maestro José Tomás con esa aceptación, con no hay billete, para mí ha sido mi ídolo. Ver que te va a dar alternativa, ver que te juegas todo en una tarde, que la gente va a esperar, bueno, un acontecimiento, ¿no? El maestro José Tomás, esas tardes que se anunciaban eran acontecimientos. Y para mí pues iba como un flan. Y encima llegar allí y que el maestro me llamara, pues la verdad que me impactó, la verdad. Pero bueno, también han sido de las tardes que ahora dar ese paso hacia adelante con toda esa responsabilidad y con todos esos miedos y salir por la puerta grande y cortarle las 2 orejas al toro mi alternativa, el primero de la tarde, y son de las tardes bonitas de mi carrera. ¿Recuerdas lo que te dijo en la ceremonia o no? No. No os acordáis ninguno. No me acuerdo, la verdad. Bueno, sí que me acuerdo que me dijo como que respetase la profesión, ¿no? Y que siguiese siempre por el camino serio, por el que había venido y que me deseaba mucha suerte. Después de la alternativa, yendo por momentos puntuales, ¿no? Obviamente hay muchos triunfos, pero yo quiero preguntarte por todos los puntos clave en tu carrera, que fue lo que pasó en Toro, que es una plaza que es una maravilla, la plaza es una auténtica joya, pero yo creo, si corrígeme si me equivoco, pero yo creo que es el momento más duro de tu carrera y seguramente pasará los años y será, ¿no? Porque vivir lo que viviste en aquella tarde, me gustaría que lo expliques tú, porque es que siento que ese Toro ya de entrada se decía que había un toro complejo de salida, ya que derribó el caballo y tal. Me gustaría que me cuentes un poco que, porque fíjate, siempre se dice, ¿no?, que los peores percances muchas veces son en las plazas de menor relevancia. Me gustaría que me cuentes lo que pasó en aquella tarde para la gente que no lo sepa. Pues fíjate, te voy a contar, y fueron una serie de circunstancias para que aquella tarde estaba para mí, y por la mañana la corrida se suspende por lluvia, se había llevado lloviendo toda la noche, llegamos por la mañana y aquello era un barrizal y se decide suspender la corrida. Sale el sol a media mañana y el delegado, bueno, oye, pues vamos a intentarlo y tal. Venga, pues se da. Ya empieza el día antes, cuando se baja la corrida, el toro que me coge se embarca como segundo sobrero. En el primer reconocimiento rechazan a un toro y ya pasa, claro, como primer sobrero. Y uno de mis toros se lastima o se descoordina en un burladero y me sale el toro. Entonces fue una serie de circunstancias que se rodearon, que estaban para mí, y bueno, en la faena de muleta el toro se me queda en los tobillos y me lanza al aire y caí por la frente y me fracturé, creo que fueron 4 o 5 vértebras,
y 2 de ellas pues muy graves en el cuello. De hecho estoy operado, tengo una fijación y me llevé pues 1 año para recuperarme. ¿Recuerdas algo de la voltereta, algo, o ahí pierdes la...? Lo recuerdo y me es duro recordarlo porque yo caigo al suelo y yo sigo siendo consciente, pero no tenía sensibilidad ninguna, no sabía cómo estaba mi cuerpo. Cuando muchos nos pasan por la noche que se nos duerme el brazo y no sabemos, o igual, pero de cuello hacia abajo. Y yo veía, y vi, el primero que llegó a mí me jaló del brazo fue el maestro Juan José Padilla, y yo lo veía a él, claro, y no podía respirar. No podía respirar y no podía moverme, y era lo que yo decía, que no podía respirar y no podía moverme, y ya cuando me sacaban de la plaza ya sí que ahí perdí el conocimiento, y ya desperté en el hospital, y bueno, es verdad que ya en el momento que despierto con muchos calambres por los brazos y piernas y todo, pero ya tenía movilidad. Entonces, bueno, dentro de la gravedad que sabía que algo grave te llevaba, estuve más tranquilo y me trasladaron a Zamora. En Zamora, el primer médico que me vio la resonancia o lo que viese en el TAC y recuerdo que me dice: te vamos a trasladar a Salamanca, tiene una fractura muy grave y si alguien te habla no se te ocurra ni mirarlo. O sea, me pusieron como un colchón de esto para no moverme y me trasladaron a Salamanca de urgencia, y cuando bajaba un poco la inflamación y demás de la zona, pues me operaron a los varios días. ¿Cuánto tiempo has hecho de recuperación? La lesión en sí me llevó 1 año sin torear. Fue un 19 de agosto, un 27 de agosto, y reaparecí al año siguiente en Huelva, un 3 de agosto por ahí. Y me imagino que en aquellos momentos te dicen que la situación que tienes, ¿no? Si vas a poder volver a torear, si vas a poder volver a andar o correr o hacer vida normal. Sí, momentos de mucha incertidumbre. Estuve 4 meses con un corsé, un collarín rígido, esperando que la fractura pues consolidara, la operación pues se estabilizara. Después también, claro, esa falta de sensibilidad los primeros días pues fue una pequeña lesión medular que tuve, que gracias a Dios pues con mucha rehabilitación y tiempo y paciencia y mucho trabajo pues se recuperó todo, y bueno, pues la verdad que fue un milagro. Y recuerdo el doctor que me operó me dijo que me había salvado mi forma física y mi poco peso. Si no, a la altura donde tenía la fractura no hubiese contado. Fíjate, muchas veces los sitios, para que luego digan que muchas veces cuando vais a muchos sitios vais sin miedo a este tipo de plazas, ¿no? La plaza que quizá más pensamos que vais a disfrutar, te pasan cosas como esas. Sí, lo que te decía antes, y además con la corrida suspendida, con el toro de segundo sobrero, cuando está para ti, aunque te quite, con el dicho ese, ¿no? Cuando está para ti, aunque te quite, y cuando no está para ti, aunque te ponga, eso es así. Ahora, también quiero que me cuentes la confirmación en Madrid, porque yo creo que eso, imagino que por tu cabeza, en el momento que sales a proteger de las ventas, el pensamiento es el premio a todo el esfuerzo, a todo el sacrificio, a todo el mal rato pasado. Sí, además era como un poco el premio, así me lo hizo saber Simón Casa, por todo aquello que yo había pasado, y me puso a confirmar pues, en el cartel estrella de San Isidro, con la corrida de Juan Pedro, con el Juli Pacureña, día clave, ¿no? Y bueno, gracias a Dios, pues después de todo lo que sufrí en aquellos años, pues el destino pues me tenía también guardado para mí pues cosas bonitas, como aquella puerta grande de Madrid en la tarde de mi confirmación. ¿Cómo recuerdas esa tarde? Porque salir a Ambros de Madrid desde fuera da un poco de angustia. Desde dentro decís que es la gloria. Sí, es algo mágico, maravilloso. Es verdad que pasamos muchos miedos cuando hacemos el pasillo en plazas como Madrid, pero es verdad que cuando se rodean las cosas, pues una plaza que esos olés y esa forma de rugir, pues se te clava, ¿no? Y es verdad que fue una tarde de mucha responsabilidad, porque por lo que había pasado y por muchas circunstancias, sabía que era una tarde decisiva, pero a la vez no tenía nada que perder, ¿no? Y pues la recuerdo con esa calma, dentro de la incertidumbre y miedo, pero con calma, y no sé,
sabiendo como, es decir, creo que todo lo que he superado no ha sido en vano y algo bueno tiene que venir. Y así fue. ¿A qué te refieres con lo de nada que perder? Pues nada que perder porque no tenía nada. Después de Madrid, mi temporada prácticamente terminada. Quizás pues tuviese a lo mejor Huelva y creo que por aquel entonces no estaría ni cerrado, ni hablado, ni nada. Por lo que no tenía nada que perder. Lógicamente ahora lo miro con la perspectiva y ahora tal vez que no sucedan un triunfo, pues tienen cosas que perder, ¿no? Pero en aquel entonces pues lo veía como tenía que ir a disfrutar, lógicamente con la responsabilidad y los miedos, pero a disfrutar y a dar lo que tuviese dentro de mí. Ana, ¿tuviste la sensación de que no se fue, no sé, o que la meritocracia en aquella Puerta Grande no existió, o que existió muy escasamente? Porque una de las cosas que más se dijo aquella temporada fue que tu Puerta Grande no había dado lo que se llama de toda la vida la meritocracia de poner dentro de las ferias, que es lo que se espera de una Puerta Grande de Madrid. No es fácil, es que llegaba también, mi nombre no había sonado, llegué a Madrid, corté las 2 orejas al sexto toro y sí, ese año toreé 24 corridas de toro y me puso, pues Simón Casa metió 2 toros en Nimes para mi confirmación, corté 2 orejas en Nimes, entré en la feria de Málaga, corté 2 orejas en Málaga, hubo tardes importantes. Y como todos sabemos, pues sufrí también la pandemia. Llegó 2020 y yo estaba anunciado en los carteles de Valencia, los carteles de Sevilla, 2 tardes en San Isidro y pues una proyección pues, la que puedo tener de cara a la temporada que viene, por ejemplo. Llegó la pandemia y cuando volvimos a la normalidad, pues sí que es verdad que ahí noté y es así, ¿no? Se quedó aquella Puerta Grande muy lejana y el nombre de David anda pues en el olvido. Y hubo otra vez que superar todas esas adversidades y hacer que volviese a sonar mi nombre. Bueno, claro, sí que se ha dicho que tanto tu caso como el de Pacureña han sido los más damnificados de esa pandemia porque veníais los dos de triunfos importantes y rotundos. ¿Qué piensa uno que se le pasa por la cabeza cuando pasa ese tipo de circunstancias? Es un obstáculo más, un obstáculo muy, muy grave, ¿no? Y lo que decíamos, quizás la injusticia se vio más reflejada en 2021, ¿no? Que fue donde ya sí que se vio que Bueno, creo que todos tenemos, me incluyo, ¿no? Como que de la pandemia para atrás, como que nos quedamos súper lejos, ¿no? Imagino que ese tramo de pandemia lo tuviste que llevar bastante mal, ¿no? Porque te vuelca otra vez a una situación como la que decías, ¿no? Que tenías antes de la Puerta Grande. No fue fácil, la verdad, psicológicamente, porque lógicamente todos sabemos que las puertas grandes de Madrid, de Sevilla, de Bilbao, de plazas importantes, no se consigue de Málaga, no se consigue en todas las temporadas, ¿no? Entonces yo digo, bueno, he abierto la Puerta Grande de Madrid y no me ha servido por la pandemia y vuelvo otra vez al punto de partida, ¿no? Y digo, bueno, ahora ¿qué trabajo me va a costar volver a una plaza importante, cortar las orejas, triunfar y tener de nuevo ese momento, ¿no? Pero con la fe y creer en mí, en trabajar mucho en la soledad, en el tiempo también, el banquillo te curte y hace que valores cada paseillo, cada oportunidad que viene y cada toro que te pones delante, todo eso pues ha hecho que haya llegado hasta aquí y que este año pues haya sido un año clave y decisivo en mi carrera, ¿no? Ha sido gracias a todas esas durezas que he sufrido en el camino y han hecho pues, valorar cada tarde. ¿Llegaste a dudar de la profesión en algún momento? De decir, oye, pues mira, ya uno se cansa, pues porque pasas estamos hablando de trances duros, ¿no? Como viniendo de Toro, sí que se toque te vino de Madrid, que eso te da, imagino, un chute enorme y te viene toda la pandemia y volver a empezar de cero, imagino que ahí tienes que ser muy fuerte mentalmente. No sé si en algún momento tuviste esos momentos de flaqueza. No te lo voy a negar, es que son momentos muy difíciles, los años van pasando, ya tienes una familia, tienes que tener pues esa independencia propia de tener que ya pues independizarte y tener tu vida, ¿no? Y económicamente pues lógicamente necesitas pues, como todo el mundo, ¿no? De vivir y si no toreas pues lógicamente te tienes que plantear muchas cosas y por la mente mía pasó. Pero sí que es verdad que tenía esa fe de mientras tuviese esos cartuchos iba a morir por ellos, ¿no? Y
cada tarde y cada paseillo, pues en esta temporada tenía claro que era esos cartuchos que tenía que disparar, eran los que tenía, y gracias a Dios pues también ha estado para mí esas tardes importantes con triunfo, ¿no? Ahora es curioso que de esta temporada, que lo ha dicho también Javier, has triunfado, una Puerta al Príncipe, obviamente, que tiene la repercusión que tiene. Quizá la pena, yo creo que te habrás acordado, ¿no?, de que no se haya televisado esa actuación. Sí, lógicamente Sevilla, pues llegar a abrir la Puerta al Príncipe, además la única que se ha abierto en toda la temporada, hace ver que no es nada, no es fácil, ¿no? Y se rodean las cosas, les corto 3 orejas a la corrida y la única corrida que me hace la Puerta al Príncipe es Málaga, anunciado. Todas las demás que he toreado han sido por vía de la sustitución, hablando de ferias. Sí que bueno, ha habido pueblos en los que sí que he entrado, pero ferias todas han sido por la vía de la sustitución. Y bueno, llega a Málaga y todo gracias a la televisión pues, cogió una magnitud tremenda, fue todo una repercusión mayor y también refrescó lo que ya había pasado, es decir, bueno, el gesto de Málaga, ¿quién es David de Miranda? Y al tener esa pregunta, pues no, pero es que viene de la Puerta al Príncipe de Sevilla y es que ha abierto la Puerta Grande de Madrid. Entonces, bueno, gracias a esa tarde de Málaga y gracias a la televisión, pues hizo refrescar en el aficionado el currículum, ¿no?, de David de Miranda y bueno, la verdad es que le debo mucho a la tarde de Málaga. Ahora, ¿cómo se convive con el tema de las sustituciones? Porque es una locura. O sea, entraste en muchas, además hubo... Claro, es que durante la temporada este año ha habido muchísimas, tanto de Manzanares como de Durante como de Cayetano. ¿Cómo se convive? Porque no es lo mismo tener una fecha apuntada en el calendario, saber que tal día tú eres en tal sitio, que estar bien aquí y en 2 días tener que estar en el otro sin tiempo a interiorizarlo ni a mentalizarte. Sí, es una incertidumbre, la verdad, y te vuelves loco porque el teléfono preparado de madrugada y los kilómetros y los hoteles y es una incertidumbre, pero también es bonito, ¿no? Bueno, tiene la parte fea que por percance de un compañero, que eso nunca es agradable, pero sí, como siempre se ha dicho en el toreo, uno las firma y el otro las torea, ¿no? Y son las circunstancias. Y digo que es bonito porque da a entender pues, que gracias al éxito que vas consiguiendo, pues se quiere ir contando contigo a lo largo de la temporada en corridas que no se han contado por las circunstancias que sea, o bien que se cierran los carteles con mucha antelación y bueno, aunque hayan sido por la vía de la sustitución, pero creo que ha habido interés por tenerme en muchas ferias y eso pues también es bonito. Cuéntame la actuación de Málaga, porque lo que más se recuerda esa tarde es dónde te pasaron los pitones, que es el argumento al margen, ¿no?, de lo que pasó en la actuación, pero se recuerda mucho que te pasaste los pitones a una distancia, o sea, muy pegados a los pulmones. Había acciones, bueno, han salido muchísimas fotos, vídeos, cortes de esa faena, que como dices, yo creo que ha sido, si no muy parecido de repercusión a las que han pasado en Morante este año en Madrid. O sea, ha sido seguramente entre ese grupo de faenas que se recuerdan, de las más sonadas, ¿no? Y se recuerda sobre todo por, ya sé que no te gusta hablar del valor, ¿no?, pero se recordó mucho porque se vio un David de Miranda arrebatadísimo. La verdad que lo miro ahora, veo vídeos y me gusta verlo porque ni yo mismo era consciente en aquel momento de la magnitud que podía alcanzar la faena. Yo recuerdo, era una tarde clave porque, como he dicho, de una Puerta al Príncipe, la única feria que me hago es Málaga y claro, era el último cartucho que me quedaba. Con Roca Rey, entró Manuel Escribano por Cayetano, con la corrida de Vitoriano del Río y era una tarde pues, de las claves decisivas que uno tiene en su vida profesional y mucha responsabilidad, muchos miedos y recuerdo, pues, todos sabemos que en Málaga es un toro serio y el recuerdo que tengo del primer toro, del toro enamorado, que fue el toro famoso de la faena de las 2 orejas, que con el capote yo pensaba, el toro no tiene condiciones, no va a funcionar, ¿no? Y cuando voy por la muleta, yo no sabía ni qué inicio de faena hacerle, porque no le veía en el capote del banderillero,
no lo voy a tirar para adelante, veía que no humillaba, le veía... Y cuando voy a pedirle permiso al presidente, y iba con la muleta, digo, hoy es el día clave, si este toro pues, me tiene que meter para adentro, pues que me meta allá y ya está, fue lo que pensé. Y en el inicio, el toro tuvo un gesto y en la mirada, que los toros leemos muchas cosas en las miradas, pues le vi nobleza. Le vi al toro dentro de la fiereza y a lo mejor desde fuera se le veía emoción al toro por la forma de no humillar, de poner los pitones, pero yo delante de él le vi nobleza. Y bueno, desde mi punto de vista, ¿no? Delante del toro, le encontré esa virtud, le tragué, lógicamente, sabía que esa nobleza, ese toro no la vendía barata, ¿no? Había que aguantarle esas miradas, esos parones, pero era el día, tenía que tirar la moneda y tenía que sacar el jugo que tenía de esa virtud que le encontré, y gracias a Dios pues después yo recuerdo que me voy por la espada y estaba José Luis y yo no la hagas final, mátalo que le tenemos las orejas cortadas, mátalo, no la hagas nada. Y yo pues, por darle una vuelta de tuerca más le hice esas mondeñinas al final y ya ahí cuando salí me di cuenta de la magnitud pero cuando le pegué, yo pensaba que le iba a cortar una oreja al toro, y cuando le pegué la estocada y claro, la gente pues me empezaron a pedir las orejas y paró rápido, y bueno, le he cortado una y miré para arriba y es que el presidente había sacado los dos pañuelos a la vez. La verdad es que ahora lo veo y han sido de las faenas que marcan a mi trayectoria. O sea, que es verdad eso de que os evadís de todo cuando estáis peleando. ¿Perdón? Es verdad que os evadís, estáis ahí en un momento que no... Estáis solo toro y torero y os olvidáis del resto. Sí, te metes dentro del toro, de ti, de tu faena, de estar conectado, ¿no? Y intentar no salirte. Y es bonito cuando consigues tener todas esas conexiones juntas, das esa dimensión, ¿no? Y es bonito. No se consiguen todas las tardes, pero cuando se consigue, pues salen cosas bonitas. ¿Cuántas llamadas de teléfono podías tener luego? No sabría decir, todavía no he devuelto todos los mensajes. Poco a poco. Tenemos una cuenta pendiente contigo aquí en el norte, porque te hemos visto muy poco. Sí, Azpeitia y yo con vosotros. Bayona y un poquito más. Sí, la verdad que de las metas y sueños que tengo, porque para los toreros del norte y a la cabeza Bilbao, pues es lo que queremos, ¿no? Es lo que soñamos. Nosotros soñamos con ir a las plazas grandes y Bilbao, pues sin duda es una de las más grandes, ¿no? Ojalá que pueda ser pronto y que pueda ser un triunfo. Quiero que me cuentes un poquito, antes de pasar a la gente para que hagan sus preguntas, el tándem que hiciste con José Luis Pereda, porque los dos muy vinculados, por supuesto, a Huelva, era pues, como que dice, ¿no? Es de esos tándems que se recuerdan, ¿no? Igual cuando hablamos de Pereda también se recuerda con Cepeda, o esos tándems que siempre quedan para el recuerdo, ¿no? El Julio con Roberto Víñez, etc. Y me gustaría que me cuentes un poco, porque era como ese tándem perfecto, ¿no? Y ahora hemos visto que estás sin apoderado, estudiando, como dices, ¿no? Las ofertas, pero que me hagas un poquito la reflexión de ese apoderamiento, porque José Luis Pereda, la provincia de Murcia, de Huelva, perdón, tiene una repercusión bastante importante. Pues sí, yo le estoy muy agradecido a José Luis, porque cogió mi carrera en un momento muy delicado. Teníamos un momento pues que no teníamos las cosas fáciles. Terminé con Jorge Buendía, que también pues, fue una relación profesional de muchos años, las cosas muy bien hechas y siempre pues, toreando poquito, pero toreando, que no es fácil. Y llegó el momento de coger la rienda a José Luis y no tenía un momento mucho menos fácil. Y poco a poco, con la lucha, con la ilusión, él me aportó pues, esa ilusión de meterme en el campo, de torear mucho a puerta cerrada. Y ahí pues buscarme en mi interior y sacar cosas que han salido, o este año han podido salir algunas de ellas, ¿no? Y le debo mucho porque no fue fácil estas 2 temporadas. Y bueno, es lo que pasa que tiene muchos negocios y no tenía todo el tiempo que ni a él ni a mí nos gustaría para el momento actual en el que está mi carrera.
y bueno, fue después de la corrida de San Miguel donde ya pues decidimos de separar nuestros caminos, pero lógicamente pues perdura la amistad, ¿no? Y la verdad que le estoy muy agradecido. Y ya para finalizar, creo que es esta última corrida, ¿no? La de San Miguel, porque también ha sido otra de estas tardes también importantes de David Miranda. No era fácil, era un arma de doble filo. Ya había toreado en Sevilla mi corrida, que era en la feria de abril, ya entrado en mayo, con una puerta del Príncipe, la única que se había abierto, y yo no estaba anunciado en San Miguel, y ahora coger ese compromiso de hacer otra vez el paseillo en sustitución, y si las cosas no salen. Entonces, pues era un arma de doble filo, pero a la vez era un compromiso que tenía que estar, ¿no? Era un compromiso que sí o sí tenía que cogerlo por como entiendo mi profesión, ¿no? Que es pues, continuamente echar la pata para adelante, tirar la moneda, apostar y en la profesión es así. Y gracias a Dios pues también salió pues, una faena importante y pude cortar una oreja y fue pues, también ese toque de atención al final de temporada para decir que todo lo que había sucedido a lo largo de la temporada pues, no era casualidad. Pues la verdad que quiero dar un poco de turno a la gente que quiera hacer algunas preguntas, no sé si hay gente por ahí que quiera preguntar algo, no sé si alguien quiere hacer alguna pregunta. Pues, mira, ahí al fondo, ahí atrás. Ahora aquí, aficionado, mucho más de los juegos, pero no me gusta nada. David, bueno, enhorabuena por tu trayectoria y sabes, y se dice, y hemos visto a lo largo de la buena conducción que ha hecho Aitor, que los toreros no solo se hacen con los triunfos, sino también con los fracasos. Incluso con los fracasos importantes, como ese, de todo lo que te perseguía. ¿Tú has visto, o has considerado un antes y un después de aquella corrida que pudo haberte dejado totalmente fuera de juego, no solo para torear, sino para toda tu vida? ¿Tú eso lo has reconsiderado? Entiendo que sí lo has reconsiderado, pero ¿consideras que ha habido un antes y un después diferenciado después de pasar? Sí. Además, siempre creo que de los fracasos se aprende más que de los triunfos. Y concretamente, pues aquel percance cuando estás tan al filo de todo, de la muerte, de quedarte ya no poder disfrutar más de la profesión, de tu vida, cuando vuelves y eres capaz de superar todo eso y te recuperas, y vuelves a hacer lo que más te gusta y te vuelves a sentir pleno y lleno, le das más mérito y lo disfrutas desde un punto de vista quizá mayor, ¿no? Y lógicamente, si hoy soy el torero que soy, es gracias al camino que he tenido, con sus adversidades, con sus durezas, con las piedras en el camino, todas esas cosas pues te hacen madurar y me han hecho ser el torero que soy hoy. Que sigas adelante. Muchas gracias. ¿Hay alguna pregunta más? Pues la verdad que bueno, que darte las gracias por venir, porque como decíamos, primero estaba previsto que viniese otra fecha, gracias a Dios que no hayas podido venir ha significado que hayas podido confirmar la alternativa para todos en la categoría de Lima, y por supuesto porque joder, tiene una semana bastante intensa, positiva, porque son homenajes, premios, trofeos, ¿no? El estoque de plata de Málaga no lo tiene cualquier torero, es uno de los obsequios más importantes de la temporada, y sobre todo porque ha venido hoy a la carrera, le hemos tenido al hombre, según ha llegado el avión, hemos llevado rápido al hotel para que se ponga el traje para venir rápido, y entonces pues nos hemos retrasado un pelín, y le queremos dar las gracias porque mañana, según salga, caemos hoy cena y se vuelve otra vez para ir al Almodóvar del Campo también, que tiene que hacer varios transbordos en avión, y luego AVE. Así que de verdad que te doy las gracias por ese esfuerzo de estar hoy aquí con nosotros, y de verdad que toda suerte del mundo, y sobre todo que tenemos aquí la espinita clavada de poder verte en Bilbao, ojalá que sea la temporada que viene y que no sea por la vía de la institución, ¿no? Muchas gracias. La verdad que para mí es un sueño y bueno, también quería pues, disculparme por todas las molestias que causé
la anterior conferencia que teníamos la fecha, pero surgió la sustitución de Lima en la Plaza Hacho y justo tenía el vuelo ese mismo día que teníamos concretada la conferencia con vosotros, así que bueno, pediros disculpas por todas las molestias que causé y ha sido para mí un placer estar aquí con vosotros y compartir este rato. Disculpa.